El soplo. El pulso deficitario es el pulso filiforme, Anderson. El que me preguntas, el deficitario, es el filiforme. ¿Ya? Lo pueden encontrar ustedes. El deficitario lo encuentran en cualquier arritmia que termine, o sea, ¿por qué le llaman deficitario y a otros le llaman filiforme? Porque el filiforme es porque no tiene flujo, o sea, no hay volumen, no hay nada, se perdió el tono vascular, ¿no? Entonces uno dice, filiforme, está bien dicho. Pero el filiforme casi es patognomónico de hipotensión asociada a shock, ¿no? Pero yo no te puedo decir a dueño, ¿no? El shock, pero sí te puedo decir que es casi patognomónico. Dice, oye, filiforme, te está chocado, ¿no? Lo que sea, está chocado. Pero cuando uno habla de deficitario, generalmente es un pulso asociado a arritmias, que también es lo mismo al final. O sea, es un pulso que no se siente bien, pero está asociado a arritmias. Probablemente se siente poco, no es un pulso, como se dice, rítmico, sino es un pulso arrítmico que se siente poco. Típico de la fibrilación auricular. Cuando tú ves una pregunta de examen, ¿no? Pulso deficitario, es un pulso filiforme, tirado abajo, pero creado, originado, porque hay una arritmia muy potente. Puede ser, por ejemplo, una taquicardia paroxística supraventricular que termine hipotenciando al paciente. Ya, ahí dice deficitaria, ¿no? Es un tema más de semiología, porque al final el fin es que termina siendo parecidísimo a un filiforme. Es lo mismo en realidad, sino que por su origen, por su naturaleza, su génesis, hablan de deficitario cuando son pulsos asociados a arritmias que descompensan al paciente. En cambio, el filiforme es cuando es volumen que descompensa al paciente. ¿Ok? El martillo de agua. No, el martillo de agua es de insuficiencia aórtica severa. El pulso Zeller, el pulso que normalmente encontramos, es de taquicardias asociada a cualquiera, a lo que tú quieras. A lo que tú quieras. ¿Ok? Para que puedas sentirlo, lo sientes como que muy rapidito. Así como el otro lo sientes de golpe, este lo sientes rapidito. ¿No? Como pacientes chocados, sobre todo pacientes hipertiroideos. Ahí ves mucho eso, ¿no? Rapidito. Entonces, o tú nervioso, tócate, eso es un Zeller, está acelerado totalmente. Entonces, eso hay que recordar. ¿Ya? Ahora, a nivel de los soplos, la gente cree que tiene que dominar soplos, tiene que leerse el Massey para ser dueño de los soplos y está equivocado. No es necesario. Los soplos, ¿qué es lo que tengo que recordar? Miren, dibujemos un corazón. Miren acá. Acá tenemos la válvula mitral. Acá tenemos la válvula tricúspide. Lógicamente, nosotros vamos a poner acá, imaginemos, vamos a dibujar la aorta. Miren. Acá al costado está la aorta. ¿Ya? Y vamos a dibujar la válvula, la pulmonar. Acá sale la pulmonar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, así están, ¿no? Entonces, miren, vamos a ponerlo acá con otro color. Cuando yo tengo un soplo, yo tengo que recordar esta mnemotecnia nomás. O SIM. O sea, cuando yo describo un soplo, tengo que describir estas 4 variables. Primero, ¿dónde se origina? Ahora que estamos con el tema de los presidentes, ¿cómo se pone el presidente de la banda presidencial? ¿No se la pone así? ¿No? Este es el presidente. Con su sombrero. Ya, ahí no está el presidente con su banda presidencial. Entonces, ¿qué ocurre acá? La banda se pone así, porque quiero que solo recuerden 2 cosas. Quiero que recuerden un foco acá. Miren, miren. Quiero que recuerden un foco acá y que recuerden un foco acá. El foco de acá es del segundo espacio intercostal derecho. Y el foco de acá, que básicamente es del quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Ya? Quinto espacio intercostal. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que yo puedo, doctor, yo no tengo que recordar, no, nada que ver, estoy diciendo la pepa, pues. Acuérdate todos focos, nada más, como banda presidencial. ¿Ya? En otras palabras, tú te pones como si tú te pusieras la banda y te pones así, ¿no? 2 focos. Punto, se acabó. Segundo espacio intercostal derecho. ¿Por qué? Porque el segundo espacio intercostal derecho, ¿qué mide? La aorta.
Y el quinto espacio intercostal que mide, la mitral. O sea, lo que suceda en la aorta, cualquier sonido de la aorta, de la válvula aórtica, se va a escuchar mejor aquí. Y cualquier sonido de la mitral se va a escuchar mejor aquí. Ese es el secreto. ¿Y por qué te digo esto? De 10 valvulopatías que tú vas a encontrar en un servicio de cirugía cardíaca, 9 y medio te puedo decir, 9 son de origen izquierdo. Y uno será de origen derecho. Eso es por exagerando, ¿eh? Porque en realidad puede ser hasta el 9.8 izquierdo. ¿Ya? Esto quiere decir que entre la aorta y la mitral se llevan todo. Te puedo decir incluso que la aorta se lleva como 6 y la mitral se lleva como 3, para que te acuerdes esto. O sea, en otras palabras, quien domina el pata que estudie con inteligencia patología aórtica y patología mitral, si viene una pregunta de válvula, tiene más probabilidades de éxito que si él estudiara toda la válvula, porque el que quiere estudiar todo sí que es un cardiólogo también, no me friegues. Entonces, tienes que ser rentable, ¿ya? Perfecto. Entonces, doctor, yo si quiero poner me escucho más fuerte, un soplo en el segundo foco de arriba, les diré que es un foco que tenga orígenes aórticos. Y si escucho uno acá, mitrales. Complemento primer punto de la mnemotecnia OSIM. Segundo, la mnemotecnia dice que tengo que saber si el soplo es sistólico y diastólico. Muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? ¿Yo te he enseñado los sonidos o no te he enseñado los sonidos? No te dije dun tac, dun tac. Después del dun, ¿qué viene? Sístole. Y después del tac, ¿qué viene? Diástole. Dun tac, dun tac. Uy, mira, escucha, 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 escucha. Tú me vas a decir, tú los leo, ¿ah? Miren, yo te voy a decir el sonido y tú me dices sistólico o diastólico. ¿Ya me escucha? Dun tac, dun tac, dun tac, dun tac, dun tac. ¿Qué cosa es? Al toque, escríbelo. Los leo. Claro. Claro. Pero por supuesto. Ahora escucha, ese es diastólico, ¿es cierto? Ahora escucha esto, mira. Mira, escucha. Dujta, 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 dujta. ¿Qué es? Correcto. Ya estás aprendiendo, hermano, a diferenciar un soplo sistólico y diastólico. Para eso has rotado 8 semanas cardiología en tu universidad. Y no has tocado no has escuchado ni un soplo. Inclusive te engañaban todavía. Te dijeron, tienes que saberla del 1 al 6. ¿Ah? No, a ver, ¿escuchas o no? No, doctor, no escucho. Es que ese por oreja fina. Esa es oreja fina, esa es oreja con arete de oro, hermano. Tu oreja es chusca. Así te trataban, ¿no? ¿O no? Doctor, yo no sirvo, ¿no? Para la medicina. No sirves para la medicina. No escucho, doctor, no escucho. Usted escucho todo. Incluso tiene tercer y cuarto ruido también. En ese momento, ¿cómo te sentías? ¿Qué pensaste? Pucha, mejor me dedico a hacer diseño gráfico. Pucha, mejor me enseño. Voy a ser freelancer, estaré en mi casa tranquilo. Estoy yendo acá, viniendo a que me grite este viejo. ¿Así no pensabas? Entonces, sístole y diástole lo podías diferenciar. Podrías hacerlo. Me dedico al TikTok, decías tú en ese momento. Pero no, hoy día acabas de darte cuenta que puedes también hacer TikTok, pero también puedes ser médico. Hoy día te diste cuenta. Entonces, puedes diferenciar un soplo sistólico o diastólico. Ahora, vienen las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Que te dicen que un soplo puede ser inocente y un soplo puede ser patológico. ¿Que, doctor, hay soplos inocentes? Claro. Algunos soplos inocentes son solamente de estilo sistólico, pero los soplos patológicos pueden ser sistólicos o diastólicos. ¿Que no hay ningún soplo inocente diastólico? No, no existe. Todo soplo es patológico hasta demostrar lo contrario. O sea, siempre piensa mal de un soplo. Cuando alguien dice, doctor, tengo mi soplo, pero parece que es bueno, doctor, porque tengo 14 años y no me canso, doctora, mi soplo es bueno. ¿Quién diablos te ha dicho que tu soplo es bueno? No, es que no me molesta, doctor. Y tiene un CIA, que es la comunicación interauricular, que en este caso sería la congénita más frecuente, diagnosticada en adultos. CIA. Esa es la más frecuente diagnosticada en adultos, porque en niñitos, de lejos, se ve. Entonces tú dices, no, oye, pucha, ¿no? Era sistólico, doctor, a mí me dijeron que era inocente. A ver, escucha. Oye, se escucha bien bacán, ¿ah?
Y ni se escuchan ruidos, nada, solamente soplo. Una comunicación interauricular. Doctor, una pregunta. Cuando yo escucho el soplo, me dicen que tengo que enumerar del 1 al 6. ¿Eso quién te ha dicho? Eso me dicen eso me ha dicho en mi rotación, doctor. Me han dicho que yo tengo que poner si es 4 o 5. No importa. Incluso hay un dicho que dice, en las congénitas, por ejemplo, los soplos más bulleros no se relacionan con la gravedad y el tamaño del agujero. Así que no importa. Eso fue una mentira en la semiología cardiovascular para que justificaran la clase de semiología cardíaca y que te tengan 3 horas parado en un hospital esperando escuchar un soplo con tu canchita. Entonces eso no sirve. Cuando tú escuchas un soplo, tienes que mandarlo de frente a hacer un ecocardio. Y el ecocardio te va a decir de qué tamaño es el hueco que tienes y sobre todo si hay algún tipo de cambio diastólico precoz de tipo de lesión. Entonces eso es lo que importa. ¿Ok? Doctor, y segundo, en la irradiación yo le he leído todo el MACEI, me ha dicho que si los soplos que se irradian al ángulo de la vértice entre el escapo, mi hermano, escúchame, hay 2 irradiaciones nada más. Una irradiación que va al cuello y una irradiación que va a la axila. Los que van al cuello solamente es la estenosis aórtica y los que van a la axila es la insuficiencia mitral. O sea, en otras palabras, la irradiación solo sirve para esas cosas. O sea, no hay otra manera. Ah, ya, doctor, ahí está todo, ahí está todo. Doctor, quiero que me digas en orden de frecuencia lo que tengo que estudiar las valvulopatías. Mira, te comento algo. La estenosis aórtica de 10 pacientes en un servicio, 6 de válvula pura aórtica, te voy a hacer todo un verso ya. Ponte, estenosis aórtica en un servicio hay 6. 2. Estenosis mitral, hay 3. 3. Insuficiencia aórtica, hay 1. Doctor, insuficiencia mitral. Así no, puede ser mezclado con otros, ¿no? Pero no vas a encontrar muchos de acá. Porque la insuficiencia mitral tiene 2 presentaciones. Una presentación aguda y una presentación crónica. La crónica es la causa más frecuente en el mundo de insuficiencia mitral. ¿Okay? En general. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero aprender valvulopatías, yo comenzaría estudiando primero estenosis aórtica. Luego estudiaría estenosis mitral. Con esto también, ¿qué quiero decirte? Que de 10 valvulopatías, 9 casi son estenóticas. O sea, las válvulas tienden a cerrarse más que a dilatarse, sobre todo, ¿no? A nivel de frecuencia. Tú tienes que ser bien inteligente en estudiar esto. Definitivamente. ¿Ok? Entonces, perfecto, doctor. Yo tanto que quería la irradiación de cada válvula, no es necesario. No es necesario. Acuérdate de los SIN, con eso sacas todo. Todas las preguntas de examen salen así con esto, nada más. Y otro detalle, las maniobras. A ver, yo quiero mejorar un soplo, o sea, quiero aumentar el flujo de un soplo. ¿Qué hago? Jalo agua, jalo sangre al corazón. O sea, ¿qué hago? Inspiro. ¿Inspiro? No, inspiro. Si tú inspiras, aumentas la sangre de llegada. Por lo tanto, la bulla aumenta. ¿Es cierto? En cambio, si tú quieres bajarle el sonido, ¿qué haces? Le quito sangre al corazón. ¿Cómo quita sangre a un corazón? Valsalva. Valsalva. ¿Qué hace la valsalva? ¿Qué es valsalva? Cuando tú pujas, cuando tú vas al baño, te sientas de una manera ordenada, te dispones a ponerte en una posición cómoda. Cuando tú te sientas, toda tu guata, y tú pujas, toda tu guata machuca el intestino así, ¡ruah! Y no solo el intestino, empuja a un órgano retroperitoneal que es la vena cava, y lo empuja la vena cava contra el hueso. ¡Pah! Al hacer eso, el flujo que viene de las piernas disminuye, habiendo menor cantidad de sangre en el corazón. Y el retorno venoso disminuye, lógicamente, y por eso que los soplos disminuyen. Esto ocurre en el 99% de los soplos. Hay solamente 2 excepciones que se alejan de esta regla, que es la regla del oro del soplo. Inspiro, aumentan soplos, valsalva, bajan soplos. Hay 2 que se salen de esto, son las 2 excepciones. Acá está. El prolapso de válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Y por qué? Muy fácil. Mira acá. Ellos, en el prolapso de válvula mitral, parte de la válvula está ocupando el ventrículo. ¿Se das cuenta? Y en la miocardiopatía hipertrófica,
el músculo propiamente está ocupando el ventrículo. Interesante. ¿Qué pasaría si viene poca sangre? Si viene poca sangre. Si viene poquita sangre aquí, ¿se escucharía más fuerte o no se escucharía más fuerte? Porque es poquito, pues. Entonces, cuando viene poca sangre, se escucha más fuerte. Quiere decir que el valsalva aumentaría en estos pacientes. El valsalva aumenta el sonido del soplo en estos pacientes. Entonces el paciente puja y aumenta su sonido. Ah, ya. Eso, un prolapso de válvula mitral o una miocardiopatía hipertrófica constrictiva. Hace lo contrario de las maniobras. Entonces, eso sí debemos recordar. ¿Sí? Importante. Importante. Entonces, cuando yo me vaya al mundo de válvulas, cuando hablemos de válvulas, tú al toque te ubicas. Yo te voy a decir, a ver, soplo, ¿cómo es el soplo? O sí, vamos. Origen, doctor. Foco órtico, mitral, se acabó la vaina. Perfecto. Seguimos. Sistólico, diastólico. Doctor, es sistólico, estoy escuchándolo. Perfecto. Irradiación. No, no irradia. Entonces te vas quedando con menos chances. ¿Sí? Maniobras, ¿has hecho? No he hecho maniobras. Ah, ya. Pero ya me has dicho mucho ya. Para que una persona haga una pregunta de examen y te dé la semiología de un soplo, se va a recordar estas 4 cosas. No va a hacer más cosas. Todo lo demás es floro ya. Pero esta es la esencia. ¿Sí? Tú le puedes esto acomodar lo que quieras y le engañas a 1000 personas. Pero sobre estos tienes que generar o ejecutar toda la estructura. ¿Ok? El Rivero Carvalho, me preguntan acerca de Rivero Carvalho. El soplo, la maniobra de Rivero Carvalho, es cuando los soplos de origen derecho, llámese válvula tricúspide o válvula sigmoidea pulmonar, aumentan los soplos de esos orígenes. Entonces, y los soplos ¡buah! Aumentan brutalmente, que se llama maniobra de Rivero Carvalho, ¿no? Soplos de origen derecho que aumentan con la inspiración. Básicamente para eso. El nombrecito de Rivero Carvalho va básicamente para origen derecho. Fue creado por origen derecho. ¿Ok? La irradiación, fácil. Pones tu estetoscopio acá, en la campana. Escucha, campana acá al costado de la tiroides, mira. Ahí se pone y se escucha soplo irradiado al cuello, estenosis aórtica. Campana. Y cuando hace región axilar, membrana. ¿Por qué? Porque es insuficiencia mitral. Y la membrana va bien con las insuficiencias y la campana va bien con las estenosis. Y se coloca en la base de la región axilar y se escucha. Más agudo, más tintineante, pero en cambio el otro es más apagado. Mira, escucha tu estenosis aórtica. Como que se está alejando. En cambio la insuficiencia mitral es más fuerte, más agudo, entonces puedes darte una mejor dirección. ¿Ok? La relación de 9 a 10, sí, esto es cuando tú tienes valvulopatías, en general, cualquier valvulopatía, te pregunten, ¿no? Para que tengas una idea de todas las válvulas, cuando se enferman las válvulas, de 10 válvulas que uno se va a enfermar en un hospital, 9 son válvulas de origen izquierdo que los hospitalizan. O sea, tienes más cantidad de pacientes con válvulas de daño en origen izquierdo y solo 1 con origen de daño en derecho. ¿Sí? Y de las izquierdas, pues definitivamente más son las aórticas, duplican a las mitrales, para tener una referencia. Por eso que cuando ya tú enfrentas a todas las patologías, haces un verso de todas las patologías, de todas las válvulas en general, la estenosis aórtica es la que lleva a la cabeza. Sigue estenosis mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. ¿Ya? Entonces te digo como una referencia, no es que así sea exacto, ¿no? Pero con esto más o menos para ubicarte, cuando lleves valvulopatías, ¿a qué tienes que leer más? ¿Sí? En tus villamemos todo eso está como profundizado, pero tú tienes que darle más. Acuérdate que el éxito es no quien sabe ahorita todo, sino el éxito es que todo esto que te estoy enseñando lo recuerdas de acá a un año. Por eso que hay fases, pues, para poder repetir estos conceptos. ¿Ok? Hacia la mitral, hacia la región mitral, Fernando, generalmente la válvula posterior es la que más cae y pues hacia el borde mitral, hacia el borde ventricular, mejor dicho. Sístole, diástole, ¿qué origen es? Si es sístole o es diástole. La posición de cuclillas, muchachos, ¿qué posición sería?
Me preguntan, ¿no? ¿La posición de cuclillas disminuye el soplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva? A ver, razonemos todos. Cuando alguien se pone de cuclillas, ¿qué ocurre cuando alguien se pone de cuclillas? ¿Aumentamos el retorno o bajamos el retorno? ¿Qué pasaría cuando alguien se pone en cuclillas? A ver, imagínense. Exacto, exacto. Cuando yo me pongo en cuclillas, yo voy a tener normalmente, miren, razonen, ¿dónde está la sangre de mi cuerpo? ¿En las piernas o en los brazos? ¿Dónde tengo la mayor cantidad de sangre? ¿Más en piernas o en brazos? En piernas. Si yo tengo en piernas y yo me pongo en cuclillas, teóricamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En ese momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Si yo me pongo ahí. Empujando la sangre. Mira, miren, quiero que razonen, por favor. Quiero que razonen. Cuando una persona, mira, hay dos maneras. Si yo estoy parado y estoy echado. ¿En qué momento yo aumento mi retorno venoso? ¿Cuando estoy parado o cuando estoy echado? Cuando estoy echado, doctor, porque al estar echado, pues toda esa sangre va a venir en cantidad. Perfecto. Estamos ahí, estamos en onda. Ahora, si yo estoy parado, se supone que estoy disminuyendo el retorno. Si yo me pongo en cuclillas, ¿qué hago? Aumento la resistencia vascular periférica. Por eso que los pacientes con tetralogía de Fallot se ponen en cuclillas para aumentar la resistencia vascular periférica. Pero al ponerme en cuclillas, ¿qué estoy haciendo con mi corazón? Aumentando el retorno venoso, o sea, lo que llega al corazón, o lo estoy disminuyendo. Es importante solamente ponerme de cuclillas, aumento mi retorno o me disminuyo. Eso nada más quiero que me digan. Claro. ¿Qué cosa prima aquí? ¿Qué cosa prima aquí cuando yo me pongo de cuclillas? Mis piernas, ¿qué le estoy haciendo a mis pacientes? Al ponerme de cuclillas, estoy contrayendo mis músculos y estoy desaguando toda la sangre haciendo que aumente el retorno, ¿no? Como que yo le exprimiera, ¿no? Aumento el retorno. Me pongo de cuclillas, aumenta el retorno. Estoy exprimiendo, ¿sí? Estoy exprimiendo. Pero si yo pujo, otra cosa, si yo de cuclillas me pongo a pujar, ¿qué hago? Disminuyo el retorno. Porque ya estoy haciendo valsalva, netamente. ¿Ok? Por eso es que ustedes siempre tienen ese concepto, pues, ¿no? De que, oye, si no, si me pongo cuclillas, aumenta o disminuye. Si me pongo cuclillas, aumenta rápidamente. En ese momento va a aumentar porque voy a desprimir todo. Pero si yo pujo, me va a disminuir. Yo puedo jugar con eso. Pero eso evitamos en un paciente. O sea, no hacemos maniobras de cuclillas en un paciente. ¿Ya? Porque la mayoría de estos pacientes son mayores y no pueden hacer esas maniobras porque se te puede ir. Entonces lo que hacemos con el paciente es inspiramos, ¿no? Inspira, a ver. Nada más. Puja un poquito, tampoco mucho porque puede hacer un reflejo vagal. Entonces con eso ustedes van a poder tener ese control a la hora de la hora cuando enfrenten a estos pacientes. ¿Ok? En la fracción de eyección, ¿qué debemos recordar con el concepto de fracción de eyección? En fracción de eyección, miren acá. Esto de acá es una ecocardiografía. Nosotros medimos la fracción de eyección con la ecocardiografía. Y doctor, ¿y la fracción de eyección es la cantidad de sangre que sale del corazón en un latido, ¿no es cierto? En una contracción, así es. Entonces yo, por ejemplo, y lo vimos en la clase anterior, yo me lleno con 120 en diástole, me contraigo y boto 70, me quedo con 50. Ya. Estos 70 que he botado en una contracción se llama volumen de eyección o volumen sistólico de eyección. Volumen sistólico. Este volumen sistólico es la cantidad de sangre que yo he botado cuando yo he hecho esto. Pero ¿cuánta sangre había al inicio? Había 120. Entonces, para hablar de fracción de eyección, lo que se hace es, se divide la sangre que yo he botado en una contracción entre la sangre que había en total. Esto se llama fracción de eyección. Si ustedes dividen, lo normal es que esto esté entre 50 y 70. ¿Cómo se hace esto en la práctica?
Se hace con el ecocardiograma y nosotros medimos así. Medimos primero por planimetría, medimos todo el área del ventrículo en diástole. Y luego hallamos el área del ventrículo en sístole. Y hacemos una fórmula que nos permita saber más o menos cómo es la fracción de eyección. Algunos cardiólogos entrenados, muy entrenados en eco, solo al ojo nomás sacan cuánta fracción tienen al ojo. Dicen, este tiene 40, 45. Y es la práctica de todos los días estar viendo y más o menos calculando. Eso te pasa también. ¿Ok? Entonces, la fracción de eyección se puede medir con la ecocardiografía. Pero ¿cuál es el gol estándar, lo máximo para medir fracción de eyección? La resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es el examen que con mayor exactitud te puede medir la fracción de eyección. Cuando nosotros medimos la fracción de eyección, hay una curva que se llama la curva presión-volumen. Esta curva está bien dibujada en todos los libros de fisiología. Es una curva que me permita analizar cómo es el movimiento que hace el corazón, ¿no? Por ejemplo, acá está el volumen. Miren, el volumen, ponte que acá está el punto A y voy a ir al punto B. Quiere decir que me voy a llenar de volumen, ¿no? Mira, de 50 voy a pasar hasta 120, ponte. Me llené de volumen, pero mira mi presión, fue baja. Quiere decir que estoy haciendo, ¿qué cosa? Volumen telediastólico. Quiere decir que el volumen telediastólico tiene una presión baja para permitir el llenado. Y luego, la válvula mitral se cierra. Una vez que se cierra la válvula mitral, pasa la contracción isovolumétrica. No pierdo volumen. Se mantiene y sube. Lo que aumenta es la presión. Luego voy al punto C. En el punto C se abre la válvula aórtica. ¿Y qué ocurre aquí? Voy a perder volumen. Quiere decir que retorno hacia atrás porque mi volumen disminuye. ¡Fum! Vuelvo hacia atrás. Se llama periodo de eyección. Y vuelvo al punto D. Acá la válvula aórtica se cierra y cae toda la presión. Se relaja. Relajación isovolumétrica. Así. Y luego comienza nuevamente el volumen del periodo de llenado y todo el proceso. Esto se llama curva presión-volumen. Vino una pregunta de examen, el residentado, y nos hablaban, por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta a ustedes de fisiología avanzada, solamente ustedes ahora que han entendido esto. Yo les puedo decir, por ejemplo, así les puedo poner este gráfico, así, igualito, y les puedo hacer 20 gráficas diferentes, ¿no? Ustedes solamente recuerden que entre la cúspide es el periodo de eyección. Ese es el periodo de eyección, la cúspide. Yo puedo hacer que esta curva, por ejemplo, vamos a hacerlo más chicas. Ustedes van entendiendo esto, o sea que son maestros, mira. ¿Qué pasa si yo pongo una curva? Miren, y yo hago esto. Hago más chica la curva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he disminuido ¿qué cosa? Mi fracción de eyección. ¿Por qué? Porque esta es mi fracción de eyección. Quiere decir que el paciente, su fracción de eyección es menor. ¿Sí? Entonces la curva va cayendo. Y pueden jugar así. ¿Por qué? Porque cuando vean estas fotos, estas curvas significa que están entendiendo, mediante un gráfico, la interpretación del corazón. Y es facilito, porque todo lo que hemos estudiado en ciclo cardíaco, acá solamente lo he integrado en un gráfico de presión-volumen, que están en cualquier libro, pero ustedes ahora lo miran de manera mucho más fácil, porque todo el ciclo cardíaco está integrado así. Entonces acuérdense que está botando menos volumen sistólico, mientras más se achica el diámetro de este gráfico, el volumen sistólico es menor. Entonces yo puedo ir diciendo que un paciente tiene con insuficiencia cardíaca, te puedo poner un caso clínico, y te digo, este caso clínico, con esta foto, ¿cuál sería la ideal? Tú al toque la sacas. Oye, este pata sabe un montón, vas a decir. Entonces tú ya te sientes que estás dominando periodos de fisiología más avanzada. Porque ya cuando la fisiología la interpretas con gráficas, quiere decir que estás haciendo números. Y si haces números, eres más exacto. Nunca te olvides. Entonces, normalmente cuando baja la fracción de eyección, está entre 41 y 49, nosotros decimos que se llama fracción de eyección límite. ¿No? Es una fracción deprimida límite, decimos, ¿no? Deprimida límite. Pero cuando es menos de 40, decimos que es una fracción de eyección completamente baja. ¿Ok? Entonces hay una que es deprimida límite y hay otro que es una fracción de eyección baja. Y ahí ya va, pues baja, extremadamente baja, y mil cosas. Pero hoy en el mundo hablamos de menos de 40, es fracción de eyección baja, de 41 a 49, fracción de eyección límite, y lo normal, lo ideal, es de 50 a 80.
Lo ideal, en la práctica, nosotros cortamos con más de 55. Es importante. ¿Ok? Claro, claro, claro. Claro, Omar. Por ejemplo, en la gráfica, esta gráfica que yo hice con azul, ¿cuánto sería su fracción de eyección? Más o menos, ¿no? Tú jugarías, ¿no? Dirías, oye, doctor, la fracción de eyección es cuánto volumen he botado entre cuánto había, ¿no? ¿Cuánto había? Había 120, ¿no? ¿Y cuánto he botado? Mira, de 120 a 80, ¿cuánto hay? 40. Más o menos. ¿Sí? Entonces jugarías así. Entonces, de tal manera que ya vas moldeando. ¿Sí? ¿Me entendiste? Perfecto. Entonces ya están interpretando bien las gráficas de cardiología avanzada, y vino una pregunta de residentado del año 2019, donde te hablaba de los conceptos de presión y volumen telediastólico. Eso se desarrollaba con esta gráfica nada más, le sacas el toque. Ahora, hay un concepto importante también, que se llama los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. ¿Que existe esta posibilidad? ¿Que alguien tenga insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal? Por supuesto. Tú estás acostumbrado a escuchar fracción baja, claro, pues, porque de 10 insuficiencias cardíacas, 90 tienen fracción de eyección baja, pero van a haber 10% que tienen fracción de eyección normal. Entonces, ahora hay que entender a estos. ¿Cómo se estudia a estos pacientes? Vamos a mirarlo, mira. Acá vamos a poner. Yo tengo una enfermedad X. Por ejemplo, puede ser una miocardiopatía restrictiva, hipertrófica o hipertrófica secundaria a cualquier cosa, o una fibrosis por envejecimiento, lo que sea. Lo que yo voy a hacer es que el paciente, el ventrículo, va a crecer y se va a hipertrofiar. ¿Qué ocurre aquí? Como se hipertrofia el ventrículo, la cantidad de sangre que entra es menor. Ya no va a llegar a 120 de sangre. Por ejemplo, llegará a 80 de diástole. Pero cuando se contrae, bota, ponte 45. Entonces yo divido 45 entre 80. ¿Y esto cuánto sale la fracción de eyección? Al ojo, más de 50%. Entonces yo digo, este paciente tiene fracción de eyección normal. Pero, ¿qué está ocurriendo? Bota 45 de volumen sistólico. Es insuficiente. Debe botar 70. Entonces, ¿esta qué hace? Insuficiencia cardíaca. Esto ocurre en enfermedades que ocupan el ventrículo, que son todas las que depositan. Todas las que depositan. Puede ser una hipertrófica, por ejemplo, hemocromatosis, amiloidosis, todas las restrictivas, por ejemplo, ¿no? Tanto las hipertróficas tipo obstructiva como las restrictivas, ¿no? Amiloidosis, hemocromatosis, enfermedades del glucógeno, cualquier enfermedad, cualquier cosa que disminuya el espacio del ventrículo izquierdo, ya que se llena poca sangre. Entonces, como se llena poco, eso va abajo, y lo que bota, aparentemente, también es poco, pero cuando tú divides, sale la fracción de eyección más del 50%. Entonces tú al toque, ¿qué dices? Esta es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Claro, debe ser una enfermedad restrictiva o hipertrófica, automáticamente. Entonces las cardiopatías, ustedes van a ver, las hipertróficas y las restrictivas, hipertrófica que el músculo crece, restrictiva es que el músculo se queda depósito de alguna sustancia X, ¿no? Son de tipo de fracción de eyección normal. En cambio, las que tienen fracción de eyección baja son las dilatadas. Eso va a ver también. Las miocardiopatías hay dilatadas, hipertróficas, restrictivas. Las dilatadas van con fracción de eyección baja. Lógico, pero está grandazo, dilatado, entonces no tiene potencia, ¿no? Entonces cae la fracción de eyección. En cambio, las hipertróficas restrictivas tienen fracción de eyección normal. Entonces, importante para que lo recuerden. Entonces, el concepto de fracción de eyección, chicos, hay que saberlo, porque eso lo vamos a tocar cuando estemos en insuficiencia cardíaca, que es al final de todas las clases. La insuficiencia cardíaca siempre se estudia al final de todo. Y no se olviden, por ejemplo, cuando hay trasplante cardíaco, el trasplante se hace cuando la fracción de eyección es menos de 20, ponte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y más otras condiciones, tienes que tener en cuenta.